Su grito se escuchaba a kilómetros de distancia. Atravesaba paredes, cruzaba ríos, se metía en los huesos de cualquiera que lo oyera. No era un grito de dolor ni de rabia, era un lamento tan profundo, tan antiguo, que quien lo escuchaba sabía inmediatamente lo que significaba. Alguien iba a morir, no en semanas, no en días, en horas. La Banshee no mataba, simplemente avisaba que la muerte ya estaba en camino. La palabra Banshee viene del gaélico irlandés Bin Side, que significa literalmente mujer de las colinas. Y esas colinas son las mismas del mundo feérico. Los Side, los montículos bajo los cuales vivían los Tuatha de Danann después de ser derrotados por los Milesios. La Banshee pertenecía a ese mundo. Era parte de la raza antigua que había gobernado Irlanda antes que los humanos y que ahora existía en un plano paralelo, justo debajo de la superficie. Según la tradición irlandesa más antigua, cada familia noble de Irlanda tenía su propia Banshee. No era un ser genérico que aparecía ante cualquiera. Estaba vinculada a un linaje específico. Las 5 familias principales que tenían Banshee eran los O'Neill, los O'Brien, los O'Connor, los O'Grady y los Kavanagh. Con el tiempo, la tradición se expandió a otras familias irlandesas, pero el principio era el mismo. La Banshee no elegía a quién acompañar. Estaba atada a una línea de sangre desde hacía siglos, posiblemente desde que los Tuatha de Danann cedieron la superficie de Irlanda a los humanos. Algunos relatos iban más lejos. Decían que la Banshee no era simplemente un espíritu que seguía a una familia. Era una antepasada, una mujer del linaje que había muerto joven, generalmente de forma trágica, y cuyo espíritu no había cruzado al otro lado. Se quedaba atada a su familia por generaciones, condenada a sentir cada muerte antes de que ocurriera y a lamentarla con un dolor que no se agotaba nunca. Las descripciones de su apariencia varían dependiendo de la región de Irlanda, pero hay 2 versiones que se repiten constantemente en el folclore. La primera es una mujer joven de una belleza extrema, con cabello largo y rojo o plateado que le caía hasta los pies, vestida con una túnica blanca o gris, con los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar. La segunda es una anciana demacrada, casi esquelética, con el pelo blanco revuelto, la piel gris como ceniza y una boca abierta en un grito perpetuo. Algunos relatos del condado de Kerry la describen como una figura encapuchada que flotaba sobre el suelo sin tocar la tierra. En el condado de Mayo aparecía lavando ropa ensangrentada en un río, y si alguien la veía hacerlo, la ropa que lavaba pertenecía a la persona que estaba a punto de morir. Esta imagen de la mujer que lava ropa manchada de sangre conecta a la Banshee con otra figura del folclore celta, la Bhín Nig escocesa, la lavandera del vado. La Bhín Nigue aparecía en arroyos, lavando las ropas de los condenados a morir. Si un viajero la encontraba y lograba acercarse sin ser visto, podía preguntarle el nombre del que iba a morir. Pero si ella lo veía primero, el condenado era él. El lamento de la Banshee, llamado Keening en inglés, viene de la palabra irlandesa caoinead, que era el llanto ritual que las mujeres irlandesas realizaban en los funerales. En la Irlanda antigua, cuando alguien moría, las mujeres de la familia se reunían alrededor del cuerpo y lloraban de forma ritualizada. Gritaban, se mesaban el pelo, golpeaban sus pechos. Era un duelo público y sonoro. Con el tiempo, algunas familias comenzaron a contratar mujeres profesionales del lamento, llamadas keeners, para que lloraran en los funerales.
La Banshee era la versión sobrenatural de esas mujeres, solo que su lamento llegaba antes del funeral. En cuanto al peligro que representaba, la Banshee era una criatura extraña dentro del bestiario. No atacaba, no cazaba, no tenía garras, ni colmillos, ni veneno. Su único poder era saber cuándo alguien iba a morir y lamentarlo antes de que ocurriera. Pero eso no la hacía inofensiva. El terror que provocaba era real. Escuchar el grito de la Banshee significaba que la muerte era inevitable e inminente. No había nada que hacer. No había cura, ni ritual, ni arma que pudiera cambiar lo que venía. Otras criaturas mitológicas podían ser derrotadas. La hidra podía ser quemada. El minotauro podía ser enfrentado con una espada. Pero nadie pelea contra un aviso. La Banshee no era la amenaza. La amenaza era lo que ella anunciaba. Y contra eso no había defensa. Uno de los relatos más conocidos vincula a la Banshee con la muerte del rey Brian Boru en el año 1014. Brian Boru fue el gran rey de Irlanda que unificó a los clanes irlandeses y derrotó a los vikingos en la batalla de Clontarf. La noche anterior a la batalla, según la tradición, se escuchó el lamento de una Banshee a lo largo del río Shannon. Brian Boru ganó la batalla, pero murió ese mismo día, asesinado en su tienda por un grupo de vikingos que huían del campo de batalla. La Banshee había avisado. En el siglo XVII, la Banshee de la familia O'Brien supuestamente fue escuchada antes de la muerte de cada jefe del clan durante 3 generaciones consecutivas. Los registros de la época mencionan que los sirvientes de la casa escuchaban el lamento días antes de que el señor enfermara o sufriera un accidente. La tradición era tan aceptada que cuando un O'Brien escuchaba el grito, no llamaba al médico, llamaba al sacerdote. En el condado de Clare existe un relato del siglo XVIII sobre un viajero que caminaba de noche por un camino rural y escuchó un llanto que venía de detrás de un muro de piedra. Se asomó y vio a una mujer de pelo plateado arrodillada sobre una roca, llorando con las manos cubriéndole la cara. Cuando intentó hablarle, la mujer levantó la cabeza y lo miró con unos ojos que no tenían pupilas, completamente blancos. El viajero corrió hasta la aldea más cercana. A la mañana siguiente encontraron a su hermano muerto en su cama. No tenía heridas, no tenía enfermedad, simplemente no despertó. La Banshee no cruzó fronteras como lo hizo el Fénix. No viajó de Egipto a Grecia a Roma. Se quedó en Irlanda y en Escocia. Pero su influencia fue tan profunda que cuando millones de irlandeses emigraron durante la gran hambruna del siglo XIX, se llevaron a la Banshee con ellos. En comunidades irlandesas de Boston, Nueva York y Chicago, se reportaban lamentos de Banshee hasta bien entrado el siglo XX. La criatura había cruzado el Atlántico en la memoria de un pueblo que nunca dejó de creer que la muerte avisa antes de llegar. Imagínate que estás en un set de cine donde la magia de la IA se mezcla con la tradición irlandesa. Nuestro proceso comenzó con las historias ancestrales de la Banshee, pero la inteligencia artificial fue nuestra guía creativa. Mediante la IA usamos cámaras Harry Alexa 65, como si fueran ojos de un dios antiguo, para capturar cada detalle, como el brillo de las lágrimas doradas o el desgaste de su túnica de lino. Y muchas de las veces el polvo que flota en la luz del atardecer.
La IA generó paisajes realistas, con nieblas y partículas de polvo dorado, algo que antes requería semanas de trabajo manual. Los lentes fueron claves, como un gran angular para los campos neblinosos del condado de Clave y un teleobjetivo para enfocar en sus manos temblorosas sobre las piedras milenarias. Si un encuadre no transmitía el miedo silencioso de la leyenda, podíamos probar 50 versiones en minutos, ajustando la iluminación y el color. Al final, la tecnología no reemplazó la creatividad humana. Fue un aliado que liberó a nuestro equipo para enfocarse en lo esencial. La Banshee no es un monstruo, es una sombra que nos recuerda que a veces el verdadero terror no es la muerte, sino saber que ya está llegando. Y eso, amigos, es lo que la IA nos ayudó a hacer. Recuerda suscribirte, darle like y seguirnos para más videos.